más que historia. Somos transformación. Somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro. Construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación. En cada generación. Conéctate con IEXPRO. Conéctate con IEXPRO. Nuestros invitados del día son la maestra Luz Elvira Viña Solano. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal y docente distinguida IEXPRO. La maestra Luisa Gabriela Hernández Rodríguez. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Psicología en Terapia Familiar y docente distinguida IEXPRO. El doctor Daniel Hidalgo Caudillo. Él es licenciado en Docencia Tecnológica, licenciado en Educación Primaria, licenciado en Psicología Educativa, maestro en Psicoterapia Familiar Sistémica, maestro en Tecnologías e Innovación Educativa, maestro en Psicología Clínica y de la Salud, doctor en Educación Especial, especialista en Educación Integral de la Sexualidad y egresado y docente distinguido IEXPRO. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas y a todos, sean bienvenidos a una emisión más de Conéctate con IEXPRO. En este día vamos a un tema que nos convoca, no solo por la interpretación de las instituciones, sino que nos obliga a una profunda reflexión ética, jurídica y social, denunciando la explotación infantil para una infancia digna. El día de hoy, hablar de explotación infantil no es únicamente referirse a una problemática social persistente, sino que también es reconocer la fractura estructural en el sistema de protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. A pesar de ser reconocidos como sujetos de derecho, continúan enfrentando condiciones que vulneran su dignidad, su desarrollo integral y su proyecto de vida. Este espacio ha sido diseñado como un diálogo interdisciplinario que articula el derecho, la psicología y la responsabilidad social, con el propósito no solo de analizar, sino de visibilizar, cuestionar y proponer rutas de acción concretas frente a esta realidad. Nos acompañan distinguidas personalidades, especialistas, cuya trayectoria académica y profesional permite enriquecer este análisis desde diversas perspectivas. A continuación, tengo el gusto de presentarles a quienes integran este destacado panel. Empezamos con la maestra Luz Elvira Viñas Solano. Maestra, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio.
Buenas tardes, gracias. Agradezco profundamente a la Universidad IEXPRO, al equipo que está detrás de todo este evento, a mis compañeros panelistas y sobre todo al público que nos va a acompañar el día de hoy. Esperamos que sea de su interés. Muchas gracias. Gracias, maestra. Nos acompaña también aquí en el set la maestra Luisa Gabriela Hernández Rodríguez. Maestra, muy buenas tardes, sea bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por este bonito espacio que nos ayuda a concientizar siempre con información muy adecuada y acertada. Muchas gracias. Y también nos acompaña en línea el doctor Daniel Hidalgo Caudillo. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes compañeras. Esperemos que esta tarde sea provechosa y podamos compartir con todas las personas que nos están viendo hoy, pues este diálogo interdisciplinario. Claro que sí, doctor. Antes de iniciar con las intervenciones, es importante situarnos al alcance del diálogo que el día de hoy nos reúne en este lugar. La explotación infantil debe entenderse no como un fenómeno aislado, sino como el resultado de múltiples factores estructurales, desigualdad, pobreza, normalización cultural y en muchos casos omisiones institucionales en la garantía efectiva de derechos, sobre todo humanos. En este espacio abordaremos la problemática desde una perspectiva multidisciplinaria, como lo hemos mencionado, analizando sus causas, sus impactos y sobre todo las posibilidades reales de prevención, denuncia y atención integral. Les invitamos también a participar activamente. Sus preguntas serán fundamentales para enriquecer este ejercicio colectivo de reflexión para nuestro querido público a lo largo de este evento. Bueno, siendo así, para comenzar este diálogo, abrimos la primera ronda de intervención que nos permitirá problematizar el fenómeno de la explotación infantil desde sus dimensiones estructurales, jurídicas y familiares. Iniciamos con preguntas que buscan ir más allá de lo descriptivo para cuestionar las responsabilidades del Estado, la sociedad y los sistemas de protección. Maestra Luz Elvira, díganos por favor, si el Estado mexicano reconoce plenamente a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, ¿hasta qué punto la persistencia del trabajo infantil constituye no solo un problema social, sino una falla estructural de responsabilidad estatal por omisión? Gracias. Bueno, pues miren, este mes de abril IEXPRO reconoce, ¿verdad?, a las infancias. Y aquí, antes de iniciar y dar respuesta al planteamiento, me gustaría puntualizar que así como las reconocemos, cabe preguntar, y es el propósito de este panel tan enriquecedor que vamos a tener el día de hoy, cabría preguntarnos hasta qué punto las estamos protegiendo. El tema no es menos, el tema es denunciar esta explotación. Para que nosotros como sociedad, como público, podamos hacer una denuncia, bueno, pues debemos conocer el problema desde la raíz. En ese sentido, cuando hablamos de trabajo infantil, el trabajo infantil es cualquiera que realiza un niño que no afecte con su trabajo, con su escuela, con su juventud, con su niñez, con todas estas actividades que normalmente él realiza. Cuando hablamos de explotación, este trabajo ya va más allá. ¿Por qué? Porque interfiere y el niño ya no nada más trabaja un rato en el negocio familiar, sino, por ejemplo, se la pasa en la calle trabajando todo el día o en un campo agrícola y entonces no permite esta situación que él estudie, que juegue, que lleve una vida normal. Y en los casos de trata, pues son cuestiones mucho más graves donde los niños, los adolescentes son reclutados para trabajar forzadamente y que estos ingresos que ellos generan sean entregados a otra persona. Partiendo de esta base, aquí habría que preguntarnos,
¿Por qué se plantea que el Estado puede estar incurriendo en una omisión? Pues porque cuando hablamos de reconocer derechos, no solamente son frases legales, frases que suenan muy bien en un discurso. El reconocimiento de derechos implica que el Estado garantice que estos derechos van a ser cumplidos. Y estos derechos son derecho a la educación, a la salud, a una vida digna, a que tengan toda una estructura social alrededor y que cuando estas situaciones de explotación se dan, ahí el Estado decimos que está teniendo un problema con la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia en términos sencillos, en términos comprensibles? La debida diligencia es que el marco normativo en México establece que el Estado debe prevenir y si no hace esa función de prevención, sin duda, el Estado está fallando y está fallando estructuralmente. Entonces, si no reconocemos esta situación, pues el Estado está incurriendo en una omisión. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, querida maestra. Muy bien, continuamos. Doctor Daniel, díganos por favor, ¿por qué es fundamental visibilizar y denunciar la explotación infantil como una forma de violencia que vulnera su dignidad, su desarrollo y su derecho a una infancia plena? Pues bueno, hablando en el aspecto psicológico, el trabajo infantil vulnera el desarrollo del niño a nivel mental, a nivel social, pero además traslapando con la parte jurídica, pues hablamos de la vulneración de su tan mencionado y tan dialogado el derecho de la niñez a aspectos como la educación, a aspectos como vivir en familia, a aspectos como que la familia le proporcione también al niño todo lo que necesita para poder desarrollarse de manera plena y tenga una infancia pues feliz. Y pues hablamos entonces del interés superior de la niñez, ¿no? Donde no solamente es los adultos somos los que tenemos este manera de decisión sobre ellos, ¿no? Sino que ellos también pueden opinar sobre su vida, sobre qué quieren ser, qué quieren estudiar, cómo quieren vivir. Ahora es necesario entonces, pues, garantizar y ser garantes de estos derechos de las infancias y hacerlos visibles, ¿no? Tanto en el aspecto educativo, en el aspecto familiar o en el aspecto social. La vida en México es pues complicada, lo sabemos. La parte económica también es un factor importante que tenemos que tomar en cuenta y las distintas necesidades que tienen las familias. A pesar de que hay recursos, a pesar de que hay distintas instituciones que apoyan eh, y refuerzan lo ya estipulado a nivel legal, pues también es importante que como familia, como integrante de una familia, pues también las personas ayuden y apoyen a esta decisión de poder seguir ayudando a las infancias, ¿no? A desarrollarse de una manera plena y segura. Por ahí en algún momento yo comentaba que solamente son 5 aspectos por los cuales las familias podrían ser demandadas, y no me dejará mentir la licenciada. Eh, la falta de comida, la falta de educación, la falta de un lugar para vivir, la falta de aspectos de salud y sobre todo, pues, brindar cariño. Fuera todo lo demás, ya es súper adorno. Es decir, no nos van a demandar por darles un celular, por darles el último videojuego. Eso no va a suceder. Entonces tenemos que ser garantes desde la familia de estos derechos de las infancias.
Perfecto, doctor. Y también cabe señalar, ahora que estamos en confianza, que la existencia de programas sociales no garantiza que va a haber un libre y pleno desarrollo de los infantes dentro de ese núcleo familiar, porque también se pueden presentar situaciones que esos recursos no vayan directamente al beneficio de los niños, sino que sean tomados para otras situaciones, porque se han dado casos. Tomando esta premisa, maestra Luisa, díganos por favor, entendemos que el comportamiento de un miembro es a menudo un síntoma de la dinámica familiar completa. ¿Cómo podemos intervenir en el núcleo familiar para que el trabajo infantil deje de ser visto como una solución a la precariedad y se entienda como una fractura en el sistema de protección que debe ser sanada integralmente? Ok, muchas gracias por la invitación. Es muy importante que nosotros podamos entender, o desde esta parte en donde yo me desempeño, es entender el sistema. Cuando nosotros entendemos el sistema, estamos hablando no solamente de un sistema estatal, gubernamental, sino estamos hablando también de este sistema familiar, ¿no? En muchas ocasiones, cuando hablamos de rescatar al infante, cuando hablamos de decir vamos a rescatar, creemos que solamente es sacarlo del campo, de las calles donde ellos están trabajando. Sin embargo, no solamente se queda ahí, sino es rescatarlos también desde su infancia, porque al final de cuentas ellos atraviesan estos procesos en donde están ante una situación de duelo por pérdida de su infancia. No estamos hablando quizás de una pérdida material o de una pérdida de algún familiar, sino que estamos hablando también justamente de esta parte de estoy perdiendo mi niñez. Y para ello se le inculca, o la construcción cognitiva del infante se empieza a generar en donde agarra responsabilidad, ¿no? Y esta responsabilidad le genera culpa. Entonces, cuando hablamos de sanar, hablamos no solamente de herir o de curar esta infancia rota, ¿no? Sino de todo el sistema que conlleva al hecho de es la familia, es el gobierno. Ya decía por ahí la maestra Luz y decía el maestro Daniel, ¿no? Hay muchos factores, o son muchas las causas, hablamos de factores multicausales que están implícitas para el desarrollo o para que se estén dando cada vez quizás a que veamos a niños no en las escuelas, sino en las calles trabajando. Y entonces nuestra labor como parte del sistema es justamente de estos proyectos sociales de los que abordábamos, es que sean realmente para un uso correcto, ¿no? Al final de cuentas decimos, bueno, quizás me meto en estas becas que están dando de madres solteras o de etcétera, pero no lo ocupamos para lo que realmente debe de ser. Entonces, el sanar al infante es justamente devolverle su infancia, ¿no? Al final de cuentas, una devolución de la infancia es que el niño, el infante, esté en la escuela, esté jugando, en vez de estar preocupado con la ansiedad de haciendo cuentas si me va a alcanzar o no me va a alcanzar el dinero que tengo que llevar a mi casa, si van a comer hoy mis papás, no van a comer, estirando esta parte del dinero, porque desde ahí hay ya se corrompe la infancia del infante, ¿no? Y a veces no solamente es lo sacamos y ya con eso estamos subsanando la situación, sino es generar este acompañamiento a nivel emocional con el infante y el sistema que en colaboración. Qué interesante lo que acaba de mencionar querido público, la maestra, porque incluso muchos niños que que trabajan, incluso ya están con la mentalidad de qué vamos a comer mañana o qué vamos a actividad a realizar para poder subsistir el día de mañana. Está pensando como un adulto, cómo va a administrar ese dinero.
cosas que se pudiera decir de cierto modo, si me pudieran corregir, queridos especialistas, que el infante no tiene todavía una capacidad así desarrollada como para decir voy a administrar el ingreso de esta manera, voy a administrar el dinero para que me sirva de esta otra, un apartado para en caso de que se enferme alguno de los integrantes, mis hermanitos, por decir así, porque siempre es el hermano mayor el que siempre termina cargando con el resto de los hermanos, los menores. Aunque también hay sus excepciones en donde el de en medio y el menor terminan desarrollando al resto de la familia. Bien, pues después de este primer acercamiento, avanzamos hacia una segunda ronda que profundiza en las implicaciones emocionales, sociales y jurídicas de la explotación. Ahora sí, la definición como tal de explotación infantil. En esta etapa del diálogo nos interesaría reflexionar no solo sobre la detección del problema, sino sobre los procesos de atención, acompañamiento y reconstrucción de las infancias afectadas. Porque debemos recordar, pues, de que un niño que ya tiene esa realidad piensa que así es su vida, cuando prácticamente ya aquí sabemos que es una infancia arrebatada. ¿Cómo reconfiguramos esa parte para que entienda que eso no le corresponde, sino que lo que le corresponde vienen siendo otro tipo de pensamientos? En ese sentido, maestra María Luisa Gabriela, el trabajo infantil representa una pérdida ambigua. El niño sigue presente, pero su infancia ha muerto prematuramente. ¿De qué manera nuestras rutas de denuncia y atención contemplan el acompañamiento de este duelo por la etapa perdida, asegurando que el menor no solo sea rescatado legalmente, sino reconstruido emocionalmente? Sí, justamente mencionaba yo hace unos segundos que la pérdida que se presenta en el infante es muy significativa. Los procesos del desarrollo que pasamos cada ser humano es de vital importancia, y en estos procesos de desarrollo, cuando se ve truncada la parte de la infancia, es decir, cuando él tiene que estar preocupado o ella tiene que estar preocupada para saber si estas cuentas le van a rendir, estamos hablando que hay una muerte simbólica de su infancia. Al decir una muerte simbólica, es decir, ya no está ese niño, esa niña jugando con sus amigos, yendo a la escuela, sino que está preocupado por, me tengo que levantar temprano para ir a trabajar, me tengo que preocupar para a ver si alcanza el dinero o no. Cuando nosotros hacemos este acompañamiento desde una intervención psicológica, tenemos que estar muy conscientes de que también hay algo muy importante que está en juego, que son los procesos jurídicos, que son muy burocráticos. Estos procesos jurídicos, al ser muy burocráticos, desgastan emocionalmente la salud del infante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el niño empieza a cargar con una culpa de decir, por mi culpa, mis papás se pueden ir a la cárcel. Por mi culpa, ya no vamos a tener más ingresos. Entonces, la labor también, justo y partiendo desde este sistema multidisciplinario, en donde debemos tener ese acompañamiento, es que los procesos jurídicos no sean eventos traumáticos o que sea otro evento traumático que al infante le genere un estrés. Porque al final, en vez de que se genere un rescate, llamémosle adecuado, solamente lo estamos rescatando quizás de la calle, del trabajo, pero no estamos haciendo un rescate en donde la cuestión emocional se priorice también. Partiendo de estas premisas, es muy importante que
estos procesos se hagan desde la sensibilización y la concientización en los procesos de atención. Ya decía la maestra Luz, ¿no? Desde una cuestión de la debida diligencia, que los procesos se hagan de acuerdo a su legalidad, pero que también no dejemos al lado la parte emocional por la que pasa el infante o por la que pasa cualquier persona que está ante un proceso jurídico, que son desgastantes, que los hacen ir a las audiencias, que los hacen ir constantemente a todas estas citas jurídicas, y que aparte el menor no comprende y no puede visibilizar al 100% la situación, y en su cabeza es: por mi culpa está pasando todo esto, ¿no? Entonces sí es muy importante que, partiendo de estas premisas en el que decimos, bueno, una pérdida, o se le conoce pérdida ambigua, porque es algo simbólico, porque no está tangible, porque no está palpable, sino es: no sé ni siquiera qué es lo que estoy perdiendo, porque yo no tengo, me brinqué esa etapa, entonces yo no sé qué es la infancia, yo no sé qué es jugar, yo lo veo como algo muy alejado, porque al final de cuentas yo tengo que salir a trabajar, ¿no? Desconoce qué es lo que debió de haber tenido y lo que Exactamente, perdió, se pudiera decir en gran exactamente. sentido. Ah, perfecto. Entonces ahí también pudiéramos decir que aunado a esa etapa, el proceso burocrático de vamos a levantar la respectiva carpeta de investigación, que conlleva otro proceso todavía lastrante para la salud mental del menor, de cierto modo. ¿Es correcto? Claro, claro, y es entendible los procesos jurídicos, porque todos tienen etapas, son justamente por eso se le llaman procesos, pero para ello se necesita llevar la compañía de una atención psicológica, ¿no? Ya hace un momento, antes de entrar al aire, hablábamos un poquito de estos Exacto. acompañamientos multidisciplinarios que se tienen que hacer por todo este desgaste emocional que tiende a haber, ¿no? Para la persona, para la víctima, que está en el proceso donde constantemente pues hay un desgaste tanto físico como emocionalmente. Muchísimas gracias, maestra. A ver, doctor Daniel, díganos por favor, ¿qué papel deben asumir las familias, las escuelas y la comunidad para reconocer las señales de explotación infantil y generar entornos seguros que garanticen la protección y el bienestar de niñas, niños y adolescentes? Parece la pregunta de los 64,000, pero creo que si empezamos, ¿no? Por cada uno de las instituciones en las cuales se tiene contacto con las infancias, empezando por la familia como primera institución, que es la que educa, que es la que da las primeras parte pues de la parte social, ¿no? Que socializa que ayuda a socializar al niño con los demás. La escuela como garante, ¿no? de estos derechos de las infancias y de el interés superior de la niñez, que es un término que se ha utilizado últimamente, pues vamos a ver que podemos lograr cambios importantes. Em, Dentro de una escuela, por ejemplo, el docente, dirían por ahí algunos compañeros docentes, es que ya nada más nos falta que nos digan que también vayamos y les hagamos de comer a su casa. No, pero sí podemos, el ambiente escolar es un factor importante, es un ambiente en el cual podemos ver señales tanto de maltrato, tanto de situaciones de abandono que pueden sufrir los niños en ese momento. Y entonces nuestro deber como tal, pues es hacer la denuncia, ¿no? Y llevarlo a la siguiente instancia, que de ello seguramente la licenciada Luz nos dará más eh, situaciones, ¿no? Pero sí, nuestro deber dentro del aspecto educativo, familiar y social, pues es identificar, ¿no? Cuáles son, si hay síntomas de esta violencia hacia los niños, si hay explotación infantil. Yo recuerdo perfectamente años atrás cuando yo trabajaba en el campo, varios alumnos míos decían: maestro, hoy no puedo venir a la escuela porque tengo que ir a trabajar, no tengo que comer. Y entonces hablamos de estas situaciones de
todo lo que el gobierno hace para apoyar a los niños, pero como bien lo hemos comentado, tal vez no llega a ellos o se utiliza en otras cosas, ¿no? Entonces ahí la importancia tal vez también de tener candados a estos apoyos sociales, ¿no? Es decir, es para el niño, para que coma, para que tenga, para que vista, para que vaya a la escuela, para que pague su transporte. Si no, pues se hace mal uso por parte de los cuidadores en la mayoría de los casos. Y entonces hablamos pues de una sociedad que se le ha olvidado la parte más importante y la parte que nutre a la misma sociedad que pues es la infancia, ¿sí? Si no tenemos infancias felices, pues por obvias razones tendremos adultos con distintas enfermedades mentales, con situaciones sociales y con distintos problemas que van a afectar a la misma sociedad. Definitivamente una interesante participación, doctor, y cabe también resaltar que esa parte de poder garantizar este asunto de la infancia dentro de los núcleos familiares es complicado, sobre todo cuando existen estos violentadores que se manifiestan justo en horarios en que pues la mayoría los vecinos tienen que ir a trabajar, o sea, también tienen que atender su propia vida, no es que estén al pendiente de la vida de los otros, pero cuando se escuchan este tipo de situaciones, se ha presentado casos, y no me va a dejar mentir maestra, en donde hay un violentador, es acusado, se levanta la carpeta, pero después de ciertas pláticas que tienen entre ellos dos, llegan a un acuerdo, se retira la demanda y se da ese tipo de situaciones. Y los que vienen al final de cuenta pagando este tipo de situaciones son también los niños. No olvidemos el caso de un niño, creo que tenía como 4 años, hace unos días, unas semanas, pasaron en el noticiero, que por defender a su mamá de un agresor, el agresor terminó exterminando su vida. Hace no mucho, tendrá como 1 o 2 semanas aproximadamente, que salió eso a reducir en la noticia. Entonces, estos casos llegan a sonar y muy fuerte y no son de un día para otro, son consecuencia de un proceso que se ha estado dando a lo largo de mucho tiempo. Muchas gracias, doctor. Maestra Luz, díganos, cuando deja de ser útil distinguir entre trabajo infantil y explotación, y resulta jurídicamente necesario reconocer que estamos frente a posibles escenarios de trata de personas. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues retomando esta situación que comentaban mis compañeros que me precedieron en la palabra, pues a veces la sociedad piensa o la gente dice, oh, mira ese muchachito, qué trabajador, ¿no? O esa niña, cómo ayuda con su familia. ¿Qué sucede con esto? Empezamos a normalizar situaciones que están jurídicamente fuera de la ley. Y hay una línea bien delgadita entre lo que es trabajo infantil permitido, y me permito hacer esta seña como entrecomillando esta palabra, y cuando estamos ante casos de explotación o ante casos más graves, mucho más graves, como lo es la trata de personas. La ley en este sentido es muy enfática. La ley establece que aun cuando el niño consienta o el joven consienta, porque recuerden que estamos hablando de infancias, cuando los chicos, las chicas tienen menos de 18 años, ¿no? Entonces, cuando estas infancias empiezan a laborar, aun cuando ellos digan, yo quiero trabajar, y aunque no medie violencia, porque ahorita se tocaba el tema de la violencia, pero esto es delicado porque a veces es esa línea tan sutil que ni siquiera detectamos, o si la vemos, hacemos como que no la estamos viendo, esa violencia. Entonces, la ley es muy enfática, aun cuando no medie violencia. Si se trata de una situación que ya está privando al niño de la realización de las actividades que por su edad normalmente le correspondería hacer: estudiar, jugar, dormir,
comer a ciertas horas, entonces ya estamos hablando de una explotación. Y si el niño o el joven es reclutado, y ahorita se está dando mucho el reclutamiento por el crimen organizado a través de las redes sociales, sobre todo de jóvenes entre 15 y 17 años, para cualquier género de actividades que ustedes se imaginen, y eso daría para otra charla, hablar para qué los están reclutando. Entonces, hablamos ya ahí de trata de personas, porque incluso estos chicos, estos niños son cambiados de estado para realizar un trabajo. Y a veces ese cambio de estado no es solo, se va toda la familia. Tenemos los casos de pizca, que son de las formas más fuertes de trata que hay en nuestro país. Y creo que aquí lo importante es ponerle nombre. Y el objeto, creo, el propósito de este tipo de paneles, de seminarios, es que la sociedad se pueda dar cuenta de estas conductas que nosotros normalizamos, diciendo, ay, qué trabajador es el muchachito, qué trabajadora salió la chica, y le pongamos el nombre que es. Ese niño, esa niña, ese joven, esa joven están siendo explotados. Y eso va a ser la punta de lanza para proceder con una denuncia. Gracias. Gracias, maestra. Fíjese que rescatando un poco de lo que acá nos comentaba la maestra aquí presente, cuando se les roba esa infancia trabajando todo el tiempo, llegamos a tener esos adultos que en su momento incluso llegan a decir, oye, ¿y por qué no pones a trabajar a tu hijo? Porque lo veo demasiado flojo. Yo en mis tiempos cargaba, no sé, bultos de arpillas de limón o costales de azúcar o apoyaba, en la obra. O sea, situaciones así que después llegan a ser socialmente cuestionables. Ya estamos ante adultos que les robaron su infancia, laboralmente hablando, y que no entienden que de cierto modo lo que están comentando tal vez no pueda ser muy acertado de cierta manera porque están incitando a que una disciplina no rígida, sino demasiado fuerte como para cuestionarse. A esa persona a quien se lo estás mencionando, ¿de verdad tiene esa capacidad física para realizar esos trabajos que tú hiciste en su momento en la juventud? Cuestiones así que de verdad nos hacen pensar si es que estas personas que perdieron su infancia por trabajar todo el tiempo, no llegaron a sanar esas heridas en su momento y ahora se están proyectando sobre otros niños al ver, no sé si sería correcto, maestras, doctor, de decirlo de esta forma, casi, casi como una especie de envidia de decir, él está disfrutando lo que yo no pude vivir por situaciones en la que tuve que orillarme a hacer este tipo de cosas. No sé qué tan errado sea en ese sentido, maestras, doctor. Claro, creo que al Justo, final, Oh, perdón. adelante, perdón. adelante, eh, Ok, adelante. yo creo que al final, justo partiendo de esta situación de me han robado la infancia, partimos con estos adultos que tienden a romantizar desde esta normalización estas conductas de explotación, o que no se ven así porque su proceso cognitivo se distorsionó al momento de normalizar estas conductas, de romantizar el hecho de decir, tienes que echarle ganas desde chiquito, ¿no? Tienes que trabajar desde, como romantizar el sacrificio partiendo desde este punto en el de, sin, o sea, no eres merecedor de nada si no te sacrificaste. Excelente punto. Doctor, maestra. Sí, pues, Exactamente. perdón, Adelante, perdone, adelante, doctor, Luz, adelante. adelante. Si quieren el orden de que participamos, tiene usted la Perfecto, palabra. perfecto. Entonces, pues también aquí hablamos, ¿no? De esta pirámide de las necesidades de Abraham Maslow y una de ellas, pues es la parte social, ¿no? El desarrollo social y el desarrollo correcto, pues infantil. Si no, entonces, pues después vemos en los adultos,
pues carencias y yo diría este deseo, ¿no? De volver a ser niños o incluso de, ay, es que yo en la niñez no jugué, entonces ahora pues quiero seguir jugando, ¿no? Cuando ya está en otra etapa de su vida donde ahora tendría que ser un adulto, ¿no? Y cubrir ciertas necesidades como tal. Sí, y Maestra. bueno, yo hablándolo desde un lado un poco más duro, desde el tema de la trata de personas, pues A ver, estos le escuchamos. adultos, adultos que crecieron con esa infancia así y que están precisamente en estos campos de reclutamiento, ya sea en el crimen organizado, ya sea en la pizca, ya está sea en el trabajo minero, en las construcciones, son particularmente violentos cuando ven que un niño o un joven está descansando. ¿Por qué? Porque viene ese resentimiento de decir, ah, si a mí me molieron a palos cuando yo me sentaba a descansar, bueno, pues yo voy a aplicar lo que aprendí. Y entonces, en estos entornos de trata de personas, pues la actitud de los adultos hacia los niños, hacia las infancias, hacia los jóvenes que no trabajan y que están jugando o que se distraen porque están jugando, porque están siendo niños, son Exacto. demasiado, demasiado violentos. Y a veces entornos hasta muy peligrosos porque me tocó ver el caso de unos pequeñitos de 4 o 5 años que para que no jugaran los mandaban a poner el veneno en los hormigueros y después ellos se llevaban las manitas a la boca y perdían la vida, ¿no? Entonces sí hay que Wow. tener bastante cuidado con ese punto. Perfecto. Pues aprovechando que ya estamos a mitad del programa, antes de continuar con nuestro diálogo académico, abrimos un espacio para escuchar otras voces. A continuación les presentamos nuestra cápsula y Exprésate, que recoge percepciones y reflexiones que enriquecen esta conversación desde la experiencia social. Adelante. Saludos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Nosotros somos Alondra Orozco. y Henry Escobar. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa de la Niña, el Niño, el Adolescente y la Familia. Vamos a conocer algunas de las opiniones acerca de un tema muy interesante. Denunciando la explotación infantil para una infancia digna. ¡Comenzamos! Comenzamos con y Exprésate. El día de hoy estamos con El licenciado Mauricio. Mauricio. Coméntanos, ¿qué señales o indicadores pueden alertar a la sociedad de que un menor está siendo explotado laboralmente? Una de las principales señales que tenemos como sociedad es observar a los niños trabajando en las calles, vendiendo algún tipo de producto o limpiando parabrisas en algún crucero. Creo que esa es una de las señales más claras que tenemos como sociedad. Sin embargo, hay otros indicadores, como por ejemplo, si observamos que un niño no asiste a la escuela, entonces ahí nos preguntaríamos el por qué no está asistiendo, y lo que podemos hacer entonces como sociedad es acudir a la Procuraduría de Protección dependiente del sistema DIF Chiapas para poder realizar nosotros la denuncia, y nosotros la recepcionamos, acudimos al lugar donde se haya detectado al niño o adolescente trabajando o que no esté asistiendo a la escuela, e investigar el motivo del por qué no asiste o si realmente está siendo explotado laboralmente. Muchas gracias por tu opinión. Fátima, coméntanos, ¿qué papel tienen las instituciones y organizaciones sociales en la prevención del trabajo infantil? Las instituciones gubernamentales tenemos un papel fundamental ante el trabajo infantil, debido a que en nuestra población existe un órgano institucional que garantiza la prevención contra el maltrato infantil. ¿Qué realizamos nosotros? Convenios ante las demás instituciones para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes para su prevención, debido a que muchos de ellos se encuentran vulnerables de diferentes derechos. Nosotros, para iniciar
es importante que un niño, niña o adolescente cuente con un acta de nacimiento para poder garantizar sus demás derechos. Nosotros, al detectar un caso de trabajo infantil, realizamos como ese primer encuentro, por esa primera acercamiento con ellos para poder qué es lo que les está haciendo que ellos lleguen a las calles, en caso, cuál es la necesidad primordial que ellos tienen. Entonces platicamos con las familias, vemos la manera de conectarlos a becas o a instituciones donde ellos puedan contar con una mejor educación, donde ellos puedan tener un mejor desarrollo y los niños no se encuentren laborando, no se encuentren en las calles o sean víctimas de explotación laboral, sino garantizar todos aquellos derechos con los que ellos cuentan. Pues sabemos que todo niño, niña o adolescente son garantes de derecho y no es porque sean menores, no cuentan con menos derechos, al contrario, es nuestra prioridad como institución e instituciones de diversas garantizarles una mejor vida a ellos. Muchas gracias por tu opinión. Belén, coméntame, ¿con qué frecuencia los casos de explotación infantil no se denuncian por miedo o desconocimiento? La verdad, las denuncias son muy bajas. Hay que fomentar la cultura de la denuncia, por lo cual se les invita a que hagan sus denuncias de manera anónima al 911. Muchas gracias por tu participación. Genia, dinos por favor, ¿cómo influye la pobreza y la desigualdad social en el incremento del trabajo infantil? Bueno, influyen de manera muy directa, son factores que no pueden estar separados uno del otro. Por ejemplo, cuando hay en una familia niños que tienen por desafortunadamente apoyar a la familia, pierden la oportunidad de acudir a la escuela. Se ven en la necesidad de apoyarla económicamente y pierden ese derecho. Entonces, de esa manera influye la pobreza con ellos. En el caso de la desigualdad social, las comunidades a una ciudad no tienen las mayores o las oportunidades de manera igualitaria, derecho a la salud, a la educación, a todos los demás servicios que se puede tener dentro de una sociedad. Muchísimas gracias por su opinión. A ustedes. Freddy, dinos por favor, ¿cómo podemos sensibilizar a la sociedad para que deje de normalizar el trabajo infantil? Primeramente tiene que entender la sociedad que es un delito el hecho de que niñas, niños, adolescentes hagan actividades laborales. La ley sí nos marca que a cierta edad pueden realizar ciertas actividades que van acorde a la edad que tienen las niñas, niños, adolescentes. Pero lo más importante es entender que niñas, niños, adolescentes que desarrollen algún tipo de actividad económica o laboral les afecta psicológica, física y emocionalmente. Entonces lo que tenemos que entender que no es una obligación de las niñas, niños aportar a casa o al hogar, sino que tienen ellos que hacer actividades conforme sea su edad, ¿no? Su edad cronológica. Esa sería mi aportación y les invito por favor que cuando vean que algún niño o niña adolescente está trabajando, denuncien para evitar esta parte y generar la conciencia de la denuncia en los niños. ¿Sí? Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias. Y bueno amigos, esta fue la opinión de algunas personas acerca de este tema muy interesante. Continuamos con nuestro panel de expertos en nuestro set de grabación. ¡Adelante! Muchísimas gracias, Coordinación Técnica, por el apoyo. Y como pueden ver, ese es los comentarios de algunos de los integrantes de gobierno que nos han hecho estas opiniones. Continuamos con esta ronda de preguntas. Doctor Daniel, díganos, considerando que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, ¿cómo podemos fortalecer su participación y su voz para prevenir la explotación infantil y promover una cultura de respeto, denuncia y protección de sus derechos? Pues a lo mejor sonaré muy trillado, pero es conociéndolos, ¿no? Y promoviéndolos en cada uno de los distintas esferas o entornos en las cuales se desenvuelve, ya sea en la familia, ya sea en la escuela, ya sea en la comunidad. Se han hecho distintos ejercicios donde a través del gobierno federal se les ha preguntado a los niños
pues cuál es su derecho favorito, cuál creen que debe de ser más difundido. Y entonces, pues tenemos que ir alentando a las infancias a que participen desde muy pequeños en este tipo de ejercicios y además, pues que conozcan, ¿no? Sus derechos y que los hagan valer tanto a nivel pues familiar, a nivel educativo, a nivel social. En muchas ocasiones, y eh, me he percatado de ello en las escuelas, pues en ocasiones los alumnos solo dicen, ah, sí, es que tengo derechos, y te los pueden recitar perfectamente, pero no saben cómo hacerlos valer. Entonces tenemos que también orientar esa parte, ¿no? Si tú sientes que en alguna ocasión alguien no hizo valer alguno de tus derechos, pues tenías que denunciar. Y entonces tenemos que hablar ahora también de promover la cultura de la denuncia no solo a los niños, sino también a los que son garantes de su cuidado, que son los adultos, ¿no? O Perfecto. cualquier persona que interactúe con ellos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Maestra Luisa, díganos, ¿la determinación del daño psicológico es vital para una denuncia efectiva? ¿Cómo podemos unificar criterios entre derecho y psicología clínica para que las secuelas emocionales, perdón, de la explotación sean visibilizadas como una forma de violencia grave y no solo como una característica de carencia emocional? Claro, la psicología en el proceso jurídico es bastante complejo, ya que para que nuestra comprobación sea fiable, necesitamos usar la terminología adecuada. ¿A qué voy con esto? Que nosotros hablemos desde nuestra narrativa y nuestro discurso con esta terminología correcta y adecuada que sea válida ante los procesos jurídicos. Si nosotros hablamos de una situación emocional, lo que nos dice el juez, lo que nos dice la parte jurídica es cómo compruebo yo que me estás dañando o que está dañada esta parte emocional, ¿no? Entonces, hablar o determinar quizás el concepto de carencia, tendríamos que discursar tal vez esta parte de la lesión, porque la lesión nos lleva a este resultado de un trauma. Es decir, nosotros tenemos que comprobar, porque lo que nos refutan en estas partes de los juicios a veces es, ok, toda la parte emocional, psicológica es muy subjetivo. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo palpamos? ¿No? Porque en la cuestión jurídica lo que se necesita son situaciones observables y comprobables. Una situación emocional, ¿cómo yo le compruebo al juez de que realmente hay una afectación a un nivel cognitivo, a un nivel psicológico? Bueno, nosotros en el área de psicología tenemos pruebas específicas estandarizadas que se validan desde una cuestión científica, desde su metodología, que es algo que tenemos que justificar y comprobar ante el juez o ante los procesos jurídicos que sirven para decir, aquí el niño está pasando por una situación de una lesión que tiene como un resultado un eje traumático, lo cual nos lleva a que a través de la comprobación o de las técnicas o herramientas que nosotros usamos, como es la entrevista clínica, como es la escala de estrés postraumático, nos ayude a tener este resultado medible y comprobable que ayuda pues al proceso jurídico, ¿no? Entonces, es como que de nuestra parte, desde este proceso psicológico, podamos generar esta fiabilidad ante los procesos jurídicos. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, también quiero recordarles que tenemos aquí algunas preguntas del público para que conozcamos también algunas de las dudas que tienen para nuestros panelistas. Adelante. Muchísimas gracias. Saludos a Casa del Sol Central Chiapas, quien nos está viendo en vivo y nos manda la siguiente pregunta. ¿Qué tanto podemos aportar nosotros como sociedad para mitigar esta problemática? ¿Quién le gustaría responder?
Pues si me permiten, como sociedad, hace un rato en las intervenciones que tenía, les mencionaba que lo vemos y creo que lo más grave y lo que asusta no es la explotación, no es la trata, es el silencio. Es ese silencio cómplice que tenemos la sociedad. A veces los agentes que están más cercanos a estas infancias, que son los maestros, los doctores, las enfermeras, creo que una manera de poder nombrar, y ya les decía yo hace un rato, lo importante es reconocer que ahí hay un delito y que ese delito se le llame así, delito, que no se romantice, que no se le cambie de, ay, es que el niño está apoyando, es que el niño está trabajando, es que no vino a la escuela porque se quedó a trabajar. Creo que algo muy importante que podemos hacer como sociedad es denunciar. Y lo decía la cápsula, lo decían en la fiscalía, el índice de denuncias es muy bajo. Si a lo mejor no sabemos, pero estamos viendo que hay un niño que todos los días está en el semáforo desde que amanece hasta que anochece, pues creo que lo que nos corresponde como personas es ir a la fiscalía y presentar una denuncia en ese caso. Muchísimas gracias, maestra. Pues precisamente otra de las personas que nos están viendo en vivo, saludos a Nora Nancy Aguirre Suárez, quien nos pregunta, ¿dónde se puede poner una denuncia de las niñas que tienen trabajando en cruceros, algunas veces solos o con algún familiar? No sé si guste apoyarnos, maestra. Claro, en la Procuraduría, en este caso en el DIF, cuentan con estos servicios y estos procesos y acompañamientos a las debidas instancias correspondientes que te pueden canalizar o dirigir a Fiscalía y empezar el proceso jurídico, ¿no? A partir de ahí ya se hace una serie de seguimiento e investigación en relación al caso. Perfecto, muchísimas gracias, maestra. Y bueno, agradecemos las aportaciones de nuestros panelistas, ya que han sido de gran interés para nuestra audiencia. Si les parece bien, con esta parte vamos a la parte de entrega de reconocimientos que tenemos Universidad IEXPRO para ustedes. Muy bien, aquí está. Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento a la maestra la maestra Luisa Gabriela Hernández Rodríguez por su destacada participación como ponente en el programa de Conéctate con IEXPRO con el tema Denunciando la explotación infantil para una infancia digna, realizados en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 17 de abril del 2026. Maestra, muchas gracias. Le agradezco. Gracias por la invitación. Es un gusto que siempre nos acompañe. De la misma manera, se otorga el presente reconocimiento a la maestra Luz Elvira Viña Solano. Maestra, muchas felicidades. Le haremos llegar su reconocimiento de forma digital lo más pronto posible. Gracias. Y también su respectivo reconocimiento al doctor Daniel Hidalgo Caudillo. Muchas gracias, doctor, por haber participado el día de hoy con nosotros en este conversatorio. Muchas felicidades a los tres. La verdad ha sido de gran interés que hayan compartido sus conocimientos, sus ideas, sus aportaciones con nosotros. Hoy hemos confirmado que la explotación infantil no puede ser entendida como una realidad ajena, sino como un fenómeno que exige corresponsabilidad social, acción institucional y compromiso ético, tanto de la familia, del Estado y de la sociedad en sí. Desde Universidad IEXPRO reafirmamos nuestra vocación de formar profesionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la transformación social a través de una amplia oferta educativa de licenciaturas y posgrados. Recuerden seguir nuestra transmisión que tenemos para ustedes en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde encontrarán también nuestros programas grabados y mucha información interesante. Los esperamos el próximo jueves 23 de abril, la siguiente semana, en el programa de IEXPRO Café con el tema Ventajas y desafíos de la implementación tecnológica en educación. Me despido, soy el doctor Henry Escobar. Que tengan una excelente noche.
más que historia. Somos transformación. Somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro. Construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación. En cada generación.